Eso. Buenos días a todos. Es un gusto poder contar con ustedes para hoy día conversar, ¿no? Como propusimos esta charla, ¿no? Sobre Charles de Gaulle, una vida espiritual. ¿Y por qué la hemos titulado así? Porque hoy día lo que vamos a hacer es conversar acerca de las raíces intelectuales, pero también espirituales, ¿no? Que mueven a este hombre, no solo de espíritu, sino que también de fe, eh, de un profundo afán también por el estudio, y por un sentido, ¿no? Muy trascendente de lo que es la vida política. De alguna manera, esta no es una biografía de Charles de Gaulle, tampoco es un análisis político de lo que fue su carrera política y militar, eh, sino más bien es adentrarnos en lo que son, reitero, ¿no? Los fundamentos espirituales de lo que consideramos la vida más íntima de Gaulle. Y por lo tanto, nosotros tenemos una imagen de él, y lo que nosotros hoy día queremos mostrar es lo que hay detrás de aquello. Eh, y nosotros tenemos el discurso, el llamado el 18 de junio, ¿no? El appel de 18 juin, ¿no? Aquí lo tenemos muy presente, ¿no? Este llamado desde Radio BBC en Londres, eh, llamando a la resistencia, ¿no? Llamando a mantener lo que va a llamar él la llama, la flama de la resistencia viva, ¿no? Resistir frente al enemigo, ¿no? Comprender que los fenómenos del año 40, ¿no? La invasión alemana, ¿no? Es simplemente la batalla de Francia, como la llama él, y la guerra, que tiene características mundiales, como él bien lo comprende ya para el año 40, no está perdida. Y la República Francesa, ¿no? Debe mantenerse, independiente incluso, ¿no? De que haya un proyecto paralelo, ¿no? Que ha negociado con los alemanes, ¿no? Y ha logrado un armisticio, ¿no? De alguna manera, esta persona, ¿no? Que nosotros recordamos, el general de Gaulle, exiliado en Londres, el mismo, ¿no? Retirado en ese Londres de la guerra, que llama a la resistencia, en realidad es una persona que tiene bastante más complejidad, ¿no? No es solamente un nacionalista, no es solamente un militar que llama a continuar la guerra, ¿no? Quizás ahí está su mérito político, mover la voluntad de un pueblo, ¿no? A resistir. Es una de las grandes virtudes políticas del momento, pero si tuviéramos que analizar en qué se basa esta resistencia, en qué se basará su opinión de lo que es Francia, su idea de lo que es Francia, ¿no? Y luego la conducción política que le dará al Estado francés, de alguna manera tenemos que adentrarnos en la vida de formación, ¿no? La visión que tiene Charles de Gaulle eh, de Francia, ¿no? Y de la vida espiritual, ¿no? De los franceses. Charles de Gaulle es un hombre nacido en Lille, ¿no? Nacido en la Picardía, nacido en el norte de Francia, ¿no? En la frontera, muy cercano a la frontera belga, y también cercano a lo que va a ser el mundo alemán, ¿no? De alguna manera Lille es la zona de la industria, pero también en el siglo XX será la zona de la guerra, ¿no? Será la zona del enfrentamiento con los alemanes, propiamente tal, ¿no? Es la frontera de Francia, es un hombre nacido en 1890 y que muere en 1970 en Colombey-les-Deux-Églises, ¿no? Muere en el campo, en el Alto Marne, en una casa de campo que va a ser el gran centro de su vida, ¿no? Hacer la vida en torno al campo del Marne, de la Champaña, y por lo tanto, de alguna manera, él siempre va a bromear respecto a este origen, porque él va a decir, yo era un pequeño parisino de provincia, ¿no? Era el tercero de 5 hermanos, ¿no? Charles, André, Joseph, Marie de Gaulle, así será bautizado,
en una ciudad próspera, ¿no? En una ciudad burguesa propiamente tal, ¿no? Una ciudad donde la industria textil, ¿no? La industria comercial, ¿no? La vida del comercio, ¿no? Es muy, muy activa, ¿no? La Lille de 1890, podríamos decir, es representativa de la industrialización de Francia, de finales del siglo XIX, es representativa, ¿no? de eh, una vida pública que ha logrado, ¿no? estándares de vida prósperos, pero también profundamente marcados, ¿no? Por este sentimiento de provincia, ¿no? Eh, Aquí vemos la casa eh, familiar, ¿no? De la familia de Gaulle, ¿no? Y de alguna manera él pertenece a lo que es la burguesía de Lille, ¿no? A las familias prósperas, tiene eh, familiares muy directos, ¿no? Incluyendo a sus abuelos, que son inversores, ¿no? Y llevan negocios textiles en la ciudad, pero el sentimiento de provincia, ¿no? Y sobre todo el sentimiento de diferenciación respecto a París, ¿no? Es muy claro. Son casas que muestran externamente, podríamos decir, la prosperidad de finales del siglo XIX, pero al mismo tiempo es un lugar de tradición, es un lugar donde se mantienen, ¿no? los valores de la Francia, diríamos, más conservadora, descendientes además los de Gaulle, eh, de lo que era conocido en su momento durante el antiguo régimen, antes de la revolución en Francia, como la noblesse de robe, la nobleza, ¿no? Una cierta nobleza de mérito, ¿no? Una cierta nobleza que se alcanzaba por servicios al Estado, una familia compuesta por juristas y comerciantes, ¿no? que sirviendo al Estado del Rey, de alguna manera al Parlamento de París, a los parlamentos, es decir, a los tribunales de provincia, ¿no? van alcanzando cierto prestigio. Los antepasados de Gaulle fueron perseguidos durante el terror, durante la revolución, y por lo tanto el catolicismo de la familia de Gaulle está muy, muy asentado, ¿no? De hecho, la descripción de la casa paterna, el Lille, también esta casa de los abuelos, recordaba la presencia de dos imágenes de la Virgen que daban a la calle, ¿no? De alguna manera haciendo un gesto público, ¿no? de la profesión de fe. Era algo muy propio de estas familias de provincia dar muestras, ¿no? de un catolicismo depurado, de un catolicismo incluso ajeno a lo que son las vertientes revolucionarias, ¿no? Un catolicismo con características muy, muy conservadoras, muy asentado en la vida parroquial, ¿no? Muy, lo que diremos, ¿no? Muy propio del siglo XIX, el catolicismo del cura de Ars, ¿no? del padre de Foucault, eh, un catolicismo, ¿no? que de alguna manera apela a un sentido tradicional de la vida. Pero esto conviviendo con el espíritu burgués, ¿no? y moderno propio de la prosperidad de Lille, ¿no? Y por lo tanto también parte de lo que son estas familias extensas dedicadas al comercio y a la industria, ¿no? Foucault, perdón, De Gaulle vivirá muy, muy cerca, ¿no? de sus abuelos, maternos y paternos, ¿no? harán incluso una vida constantemente vinculada a las vacaciones, ¿no? en las visitas, incluso dentro de la misma ciudad, en torno a esta alta burguesía. Y además él tendrá una particularidad, sus padres tendrán una particular disposición intelectual hacia la vida que ellos llevan, ¿no? hacia lo que es Francia, hacia la manera de vivir la religión, hacia la manera de comprender la historia, hacia la manera de comprender las discusiones filosóficas del momento, de moda, y por lo tanto este sentido profundo de provincia, de periferia, ¿no? de estar fuera, ¿no? de lo que es la moda, lo que es el centro, lo que son las líneas modernas que se van dando en Francia, será algo constante en la vida de Charles de Gaulle.
¿no? Era impetuoso, un niño que diríamos muy, muy activo, así será descrito, no solo por su familia, sino en los primeros momentos de formación, una persona que además por insistencia de sus padres accederá muy tempranamente a la educación formal, algo que podríamos decir ya resulta un poco extraño, ¿no? En el siglo XIX, en la alta burguesía, ¿no? Él muy joven entrará a colegios formales, y ya en un colegio primario eh, vinculado, ¿no? a la formación tomista, ¿no? Y a lo que sería el legado de Santo Tomás de Aquino dentro, ¿no? de la Iglesia Católica, ya será descrito, ¿no? como un niño muy, muy activo, autoritario, distraído, ¿no? De mucha energía, diríamos así, ¿no? Y de alguna manera él también estará marcado, ¿no? por dos formas eh, de representación de la propia vida que van a estar de alguna manera representados en sus padres, ¿no? Su padre, Henri de Gaulle, ¿no? Este hombre descendiente de lo que es una familia próspera, también con distintas líneas de ascendencia, por ejemplo, eh, galesas e irlandesa, además de francesa, ¿no? en su familia, un hombre que será un estudioso, no, no, lo podríamos definir como intelectual, pero sí una persona dedicada al estudio, será un educador, será profesor su padre, y su madre, dueña de casa, Jeanne de Gaulle, de soltera Maillot, ¿no? perteneciente a una antigua familia de Lille, ¿no? con una conciencia de pertenencia, ¿no? a lo que sería una élite provinciana muy, muy fuerte, ¿no? e incluso emparentada con su marido, ¿no? Ambos compartían el apellido Maillot, había más arriba en el árbol genealógico, ¿no? vínculos anteriores entre la familia, ¿no? Y como el propio De Gaulle la describirá, ¿no? como una mujer de un carácter muy, muy fuerte, posiblemente de ella él habría heredado, ¿no? el carácter fuerte, ¿no? expresivo, muchas veces que lo va a caracterizar, sobre todo al final de su vida, al general, y como dirá él mismo, ¿no? amó tanto a la patria como abrazó su fe, es decir, describiéndola ya como una mujer de una profunda fe militante, muy propio de esta época en Francia, una época de secularización, una época de lucha constante entre las órdenes religiosas, los episcopados, eh, los creyentes de provincia, frente al Estado francés, y además una mujer profundamente nacionalista, acá ya la vemos mayor, ¿no? Una mujer rígida, ¿no? Una mujer ciertamente autoritaria que marcará profundamente también la manera de ser, para bien y para mal, del general de Gaulle. Un matrimonio que vivirá, ¿no? la Francia reaccionaria posterior a los tiempos de la Revolución, una familia y un matrimonio que también estará muy marcado por el espíritu de la época, como les digo, un espíritu de modernización, pero al mismo tiempo añorando el pasado conservador. De alguna manera, la época en que nace De Gaulle, 1890, es la época de la Tercera República Francesa, una tercera república marcada por lo que diríamos las corrientes de izquierda de finales del siglo XIX, una tercera república que además de emprender muchos proyectos políticos que van a ser muy amigables para la popularidad del régimen político, como el proyecto imperial colonial, eh, también viene a dar fin al sueño de gran parte, ¿no? de lo que podría ser la derecha francesa del siglo XIX, de la restauración monárquica, de la continuidad imperial, de restituir los valores previos a la revolución, de incluso promover valores distintos a los valores tradicionales, ¿no? del siglo, burgueses diríamos, del siglo XIX, liberales,
Y esto se acaba, sobre todo ya en la década del 70, cuando el conde de Chambord, Henri d'Artois, no renuncia a la sucesión real. Por lo tanto, de alguna manera, el sueño de la restauración, que va a ser constantemente un sueño en el siglo XIX francés, el sueño de tener un rey legítimo que venga a enmendar la caída de los Borbones, ¿no? A finales del siglo XVIII, con la Revolución, se acaba, y por lo tanto la sociedad francesa viene a pactar nuevamente con el espíritu republicano. Esto será un elemento muy, muy importante para la vida de Gaulle, porque también él comprenderá que la república propiamente tal, o las instituciones independientes de su origen, ¿no?, pueden ser legitimadas, ¿no? De alguna manera, en este militar que va a ser de Gaulle también está desde muy tempranamente el principio de qué es la palabra política, ¿no?, el elemento que restituye eh, o que da legitimidad a la vida política, ¿no? En eso será un hombre profundamente democrático, ¿no? Será un hombre muy moderno también en su manera de entender el espacio público. El espacio público como un espacio en el cual se debe negociar, en el cual se debe convencer, en el cual se debe hablar, ¿no? Eso estaba muy, muy presente, ¿no?, en la conciencia de Gaulle. Así como también estará muy, muy presente en su infancia, y sobre todo por su madre, que era una patriota muy, muy intensa, como él la describe, la derrota, ¿no? La derrota de los años 70 del siglo XIX, la caída del imperio a manos de Napoleón III, ¿no?, y la invasión de los prusianos, y el origen, por lo tanto, del Estado alemán en territorio francés, ¿no? Acá vemos a Bismarck, ¿no?, junto a un derrotado emperador Napoleón III, ¿no?, de alguna manera asumiendo la invasión de las tropas prusianas en territorio francés, los prusianos entrando a la Île-de-France, ¿no?, los prusianos entrando a Versalles y proclamando un imperio alemán, ¿no?, un Reich, ¿no? Y por lo tanto la vergüenza, lo que se conocerá como la humillación nacional, la idea de que todo joven francés durante la República debe estar preparado para entregar servicio en lo que será una batalla que se espera, una batalla en las fronteras de Francia, una batalla en la que Francia recuperará para sí, ¿no?, las tierras y las provincias de Alsacia y de Lorena, ¿no?, que sabrá sobreponerse a las fronteras naturales de Francia, ¿no?, establecer el Rin, ¿no?, frente al territorio germánico, y de alguna manera demostrar el poderío francés en el continente. Ese es un sueño que está muy, muy presente en esta generación, ¿no?, en un joven Charles de Gaulle, que también de alguna manera muy tempranamente ha adoptado, ¿no?, las opiniones de su familia, las ha escuchado en su casa, ha oído constantemente estas discusiones religiosas. Tiene, por ejemplo, una abuela que es su abuela materna, ¿no?, que será una persona para la época conocida como publicista, personas que escribían cartas, ¿no?, a los pasquines y diarios de circulación, ¿no?, personas que también se dedicaban a la crítica literaria, ¿no?, personas que de alguna manera entran en lo que será la intelectualidad francesa del XIX, ¿no? Luego, ¿no?, de haber nacido en Lille y de alguna manera tener esta vida extensa dentro del clan, el padre, Henri, eh, encuentra trabajo como director de escuela, ¿no?, de una escuela jesuita en París, ¿no?, y por lo tanto él marcha con su padre y su familia a vivir a la capital, ¿no?, a lo que será el séptimo distrito, un distrito tradicional, no el más rico, no el más burgués, no el más interesante, pero sí el que rememoraba mejor la Francia imperial, ¿no?, el distrito de Les Invalides, ¿no?, el distrito que de alguna manera también
contenía o todavía preservaba las parroquias antiguas de este París medieval que se había ido acabando durante el siglo XIX, y finalmente ya los enconados encuentros entre la Tercera República y la educación católica harán que la familia de Gaulle decida enviar a sus hijos a estudiar a Bélgica, ¿no? Y a seguir una formación muy cercana a la Compañía de Jesús. Y esto es muy, muy clave, porque dentro de las discusiones francesas de la época, la Compañía de Jesús era una representación de la autonomía educacional, pero también la autonomía de una orden frente a las pretensiones de los obispados franceses. De alguna manera no había ningún espíritu galicano en los jesuitas. Eso es clave porque el jesuitismo de alguna manera va a representar en la vida de la República, podríamos decir, una minoría eh, que da batalla, ¿no? Que se enfrenta a las prerrogativas estatales en torno a la secularización. Y por lo tanto que De Gaulle y sus hermanos hayan estado vinculados a la formación jesuita, de alguna manera también lo hace parte de una genealogía de hombres que están en las fronteras intelectuales de la Francia más tradicional, ¿no? La Francia de la República. Por lo tanto, De Gaulle de alguna manera viene de ese mundo conservador, de ese mundo vinculado a las derechas, ¿no? Políticas, e incluso ese mundo más reaccionario que va a ser propio de la vida en la Tercera República. De hecho, ahí nos preguntamos, ¿no? Y es un elemento muy, muy importante a considerar, ¿qué leyó De Gaulle? ¿Qué autores abrazó? Y de alguna manera lo que nosotros tenemos claro en la vida de la Tercera República frente a la secularización es que hay publicistas, ¿no? Que hay periodistas, que hay hombres que se dan al debate público como Charles Maurras, ¿no? Y el maurracionismo, es decir, este movimiento ultraconservador, nacionalista, promovido, ¿no? Por distintos pasquines, pero el más conocido, ¿no? L'Action Française, ¿no? Un diario que además ha sido recordado por su fuerte, ¿no? Mal recordado por su fuerte antisemitismo, pero también por restituir un sentido, ¿no? Reaccionario de la vida política francesa. Es decir, Maurras llama a restituir, ¿no? La monarquía, pero también llama a restituir eh, formas políticas anteriores, ¿no? O reaccionarias al orden liberal imperante en la vida de la República. También sabemos que algo muy propio, ¿no? De la juventud en la Tercera República católica era ser cercano a autores, a poetas como Charles Peguy, ¿no? Y Peguy de alguna manera es un hombre que viene a dar frente, ¿no? A lo que es la modernización y a las filosofías más fuertes del siglo XIX, de tradición hegeliana, ¿no? De tradición idealista. Es un hombre que de alguna manera pone un acento muy, muy fuerte en el subjetivismo, en la poesía. El poema Eva, ¿no? De profunda inspiración cristiana, serán textos básicos en la formación de la juventud nacida, ¿no? A finales del siglo XIX. Y por lo tanto encontramos a un Charles de Gaulle adolescente, que de alguna manera entra al siglo XX, adoptando las formas tradicionales de la derecha, diríamos, de la Tercera República, ¿no? Claramente también su formación, y por su padre, profesor, iba a estar muy marcada por las lecturas que tenían los jóvenes pertenecientes al ámbito católico en Francia, la literatura del siglo XVII francés. Sabemos que fue un aficionado, ¿no? Por el Cid de Corneille. Sabemos también que fue un lector de Molière, fue un lector de Bossuet. Es decir, de alguna manera hay lecturas literarias muy, muy propias del barroco francés. Hay lecturas también propias de lo que es el patrimonio literario, ¿no? De la Francia del antiguo régimen,
Y sobre todo, ¿no? Hay mucha lectura agiográfica, hay mucha lectura también que ensalza o que vincula el patrimonio religioso e histórico de la Francia tradicional, ¿no? No por nada algo que estará constantemente presente en la vida de Gaulle y que será parte de su orgullo, ¿no? Será la descendencia directa, ¿no? De el clan de Gaulle a lo que serían los caballeros héroes, ¿no? De la batalla de Agincourt, ¿no? Frente a los ingleses, ¿no? En lo que fue la guerra de los 100 años, ¿no? Eso de alguna manera es algo que va a estar siempre presente eh, en Charles de Gaulle, luego junto, ¿no? Al movimiento espiritualista, subjetivista de Charles Péguy, el renacer de la doncella de Orleans, ¿no? De Juana de Arco, en el imaginario de lo que es el nacionalismo francés, claramente, ¿no? Es parte, ¿no? Del patrimonio que Charles de Gaulle va a abrazar. No por nada, lugares como Chinon, Orleans, ¿no? La misma Juana de Arco, su imagen, su historia, su geografía, serán también un elemento constante a revisitar por parte del general. Pero también, y yo creo que es un elemento muy clave de estos primeros años de formación tan tradicional en Charles de Gaulle, tiene que ver con su independencia, una independencia que él más bien va a ver desde la figura del padre, y que tiene que ver con el affaire Dreyfus, ¿no? Tiene que ver con este momento clave en la vida de la Tercera República, que es la acusación, ¿no? Por parte del ejército francés, ¿no? El orden o el estado más tradicional dentro de la vida republicana, ¿no? A este oficial judío, Alfred Dreyfus, ¿no? Por traición, ¿no? Sobre todo por espionaje y conspiración con oficiales del cuerpo diplomático alemán, eh, y por lo tanto Alfred Dreyfus será erróneamente acusado, ¿no? Con todo un conflicto de juicios y de malas pruebas y de mala fe, de malos usos en los tribunales de justicia, en los tribunales militares, ¿no? Y se le degrada, se le expulsa del ejército, se le acusa de traición y es enviado a una isla desierta en el Caribe, en donde pasará años, ¿no? Agrilletado, amarrado, y por lo tanto, ese caso tan dramático, en lo cual su familia se mantendrá firme en eh, exigir la inocencia, ¿no? De Dreyfus, y que luego alcanzará mucha fuerza, ¿no? Cuando Émile Zola envía una carta abierta a Félix Fauré, el presidente de la Tercera República, ¿no? Llamando, ¿no? Esta famosa carta J'accuse, ¿no? Yo acuso, ¿no? Yo acuso al cuerpo de oficiales, yo acuso, ¿no? Por lo tanto, al prestigio de la Tercera República, de ir contra la ley, de atentar contra sus ciudadanos, de atentar contra los valores propios de la vida republicana, ¿no? Por faltar a la verdad, ¿no? Y por lo tanto, el caso de Dreyfus va a ser muy clave en la vida francesa porque va a demostrar lo frágil que era este pacto entre franceses tan distintos. Esto es muy clave también para comprender la vida social contemporánea, ¿no? Marcada o escindida por visiones tan contrapuestas muchas veces de lo que significa la vida moral, la vida espiritual, la educación, ¿no? Donde hay grupos sociales que de alguna manera tienen visiones tan distintas unos de otros, ¿no? Dreyfus fue el elemento clave, ¿no? Para hacer reflotar esta discusión, ¿no? Afloró el antisemitismo tan marcado en los grupos católicos, afloró el antisemitismo dentro del ejército, ¿no? Se asoció al mundo judío a las izquierdas, ¿no? De talante revolucionario, ¿no? De alguna manera hizo que se encontraran Francias distintas, ¿no? Se encontraran con mucha fuerza en el debate público. Y en el caso del padre de Charles de Gaulle, él será un Dreyfusard, es decir, una persona que va a apoyar al, al capitán Dreyfus, ¿no? Una persona que de alguna manera va a ser capaz de dar una concesión, ¿no? Si bien era un lector, por ejemplo, de Maurras, ¿no? Será una persona que
cuestionará muy tempranamente. Esto es algo que e incluso dentro de la Iglesia Católica será una discusión hasta las épocas del Concilio Vaticano II, cuál es el rol del antisemitismo, ¿no?, dentro de la creencia y de la práctica de la fe cristiana. Y de alguna manera ese grado de independencia también marcará mucho a la familia de Gaulle. Lo que no evitará que este joven, Charles de Gaulle, que vuelve de Bélgica, que por lo tanto en su correspondencia belga con su familia, él mostrará ser un alumno bastante bueno, ¿no?, bastante ordenado, de profunda fe, ¿no?, profundizará mucho su vida religiosa, será muy ordenado en ella, contará a sus padres, ¿no?, cómo celebra las vísperas, cómo asiste al oficio religioso los domingos, y por lo tanto ya ha decidido, ¿no?, posiblemente la distancia también lo motiva a querer servir a Francia, a querer ser parte de la vida francesa desde uno de sus órdenes más tradicionales, que era el ejército. Por lo tanto decide entrar a la academia, a la escuela militar de Saint-Cyr, que es el centro de la vida de la derecha, podríamos decir, durante la Tercera República. El cuerpo militar representa los valores tradicionales de Francia, y Saint-Cyr, esta escuela fundada por Luis XIV, de alguna manera, que viene a entroncarse con los proyectos anteriores de la Revolución, y después construida por Luis XV, es un lugar que representa, ¿no?, la vida tradicional de los franceses. Y por lo tanto el joven oficial decide seguir la carrera tomando la mención en artillería. Estaba convencido además que la vida moderna, ¿no?, los tiempos modernos, iban a requerir, perdón, me equivoqué, era infantería, que el cuerpo de infantes, ¿no?, iba a ser la vida de alguna manera de la guerra futura, ¿no? No la caballería, que en la época de Saint-Cyr era el elemento clave, ¿no?, a comienzos del siglo XX, para la élite sobre todo alguien como de Gaulle, que no pertenecía a una familia militar, sino pertenecía a un grupo más alto dentro de lo que era la vida de la Tercera República, ¿no? Más bien él venía de una familia vinculada al derecho profesional y a la industria, pero al decidir las armas, ¿no?, también él demuestra mucha autonomía, no adoptando la caballería, ¿no?, como parte de sus estudios, sino más bien la infantería, convencido además que el futuro de la artillería y una infantería modernizada iba a ser de alguna manera lo que iba a llevar a las guerras modernas, ¿no?, a las guerras tecnológicas modernas. Miembro muy tempranamente, a comienzos del siglo XX, de un regimiento en Arras, en el cual debe servir antes de entrar como oficial a la Academia de Saint-Cyr. De hecho, como miembro del cuerpo de infantería en Arras, no obtendrá el grado de sargento para entrar a la escuela de Saint-Cyr. De hecho, sus superiores escribirán de él: no es posible que le demos el grado de sargento a un hombre, ¿no?, que se concibe a sí mismo como el condestable de Francia. Es decir, un elemento muy claro, ¿no?, en la formación de Gaulle, o que aparecerá muy distintivo de su personalidad en la vida militar, será su autonomía, pero también su soberbia, ¿no?, la muy alta imagen que tenía de sí mismo, así lo describirán muchos de sus superiores, ¿no? Esto le hará ser objeto de burlas, ¿no?, y de ataques de sus compañeros y colegas, ¿no? Será conocido como el condestable, ¿no?, como el duque, también será conocido gran parte de su formación como el espárrago, ¿no?, de alguna manera dando cuenta de que era un hombre de 1,94 m. Posiblemente es uno de los rasgos más distintivos que nosotros tenemos del general de Gaulle, ¿no?, este hombre tremendo, ¿no?, muy alto, que estuvo a la cabeza de la Francia moderna durante el siglo XX, pero de alguna manera eso ya era un rasgo distintivo durante sus años de formación. Y sus años de formación
en los cuales él demostrará mucha autonomía. Será un hombre muy preocupado respecto a las innovaciones tecnológicas en el uso de la infantería y en la artillería, de alguna manera adelantándose a lo que va a ser la muestra de la Primera Guerra Mundial. Estalla la Gran Guerra, ¿no? Los alemanes violan la neutralidad de Bélgica, entran, ¿no?, por Flandes, y se va a iniciar una serie de batallas muy tradicionales de parte de Francia, usando caballería originalmente, luego ya haciendo grandes ataques ofensivos de infantería muy desastrosos para Francia, y por lo tanto la Gran Guerra para De Gaulle también será un momento decisivo en su vida, ¿no? De hecho, De Gaulle será parte, ¿no?, de los grandes movimientos de infantería en los campos de Charleroi, ¿no? Lo que luego alguien tan ajeno a la mentalidad de De Gaulle, ¿no?, alguien que después abrazará el fascismo durante la ocupación alemana en los años 40, el poeta y escritor Pierre Drieu La Rochelle, llamará a la comedia de Charleroi, ¿no? Es ese momento cómico en donde los hombres, ¿no?, describirá él, macabramente van a la muerte frente a la tecnología de la metralla y a los obuses constantes que caen del cielo, ¿no? De alguna manera, cómo los estados mandan a una moledora de carne, de alguna manera, a los jóvenes que sustentan la fuerza vital de Francia. De alguna manera, De Gaulle vivirá estos traumas, será parte de los combates de Verdún, será parte de lo que serán esos fuertes enfrentamientos obligadamente defensivos, ¿no?, con una Francia que quiere ir al ataque en sus propias fronteras durante la Gran Guerra, y en el momento, ¿no?, el momento clave para la moral francesa, que va a ser la defensa de Verdún en las fronteras franco-germanas, ¿no? Él caerá herido, una bayoneta traspasará su pierna y será enviado a un campo de prisioneros, ¿no?, luego de lo que será los primeros momentos trágicos, ¿no?, podríamos decir, para la moral francesa. De hecho, va a ser enviado a un campo de prisioneros en Alemania, ¿no?, y estando en Alemania, tratará de escapar al menos 4 veces. En la tercera de esas fugas, ¿no?, caminará por campos alrededor de 150 kilómetros, ¿no? Pero claramente en lo que eran estas guerras defensivas ya obligadas de las trincheras, claramente él no puede salir de los espacios de hegemonía territorial de los alemanes y es vuelto a apresar. Además, su gran tamaño no ayuda a que pase desapercibido, y por lo tanto la Primera Guerra Mundial significarán para De Gaulle, ¿no?, y las consecuencias de la guerra, eh, una guerra francamente patriótica que moverá el espíritu de los franceses a una lucha constante, luego de Verdún, eh, un momento de depresión, de profunda depresión. De Gaulle entrará en un momento, ¿no?, y lo vemos en su correspondencia con su familia, con su madre, en donde siente que su carrera, una carrera que él esperaba que fuera exitosa, ¿no?, él sabía, ¿no?, y lo vemos en su correspondencia, que muy tempranamente él eh, eh, iba a hacer grandes méritos, ¿no? Iba a hacer con gran mérito servicios a Francia, señalados méritos, como él dice en su correspondencia, a los franceses. Y de alguna manera él estaba en la peor circunstancia que un soldado podía estar. Estaba inactivo en un campo de prisioneros, mientras los demás estaban en las trincheras, mientras los demás no estaban peleando, ¿no?, y haciendo ofensivas estratégicas contra los alemanes. Eso será muy difícil en la vida de Gaulle, lo vemos profundamente depresivo en su correspondencia. Él recordará estos momentos como un momento muy difícil para su vida interior, ¿no? Y ya luego, al terminar la guerra, ¿no?, acompañará a su madre y a sus hermanos a Lourdes, ¿no?, de alguna manera haciendo presencia de estos de este afán religioso que mueve a la familia, sobre todo la madre queriendo dar gracias por
tener a sus hijos sobrevivientes, ¿no?, de la guerra, cosa que era una verdadera excepción eh, para las consecuencias de la Gran Guerra, y sobre todo, ¿no?, esta visita, este viaje a la Basílica de Lourdes será también un momento clave en el cual su madre insistirá para que sus hijos se casen, ¿no? Su hermano mayor ya lo había hecho y por lo tanto él tenía que dar ese siguiente paso, y de alguna manera en lo que será su crisis vocacional eh, posterior a la Gran Guerra, aparecerá también la que va a ser su futura mujer, ¿no? Yvonne Vendroux, miembro de una familia de la alta élite de Lille, una familia no vinculada a los grandes industriales de la zona, una familia además que mostraba mayor apertura, ¿no?, social e intelectual que la familia de Gaulle. Si bien ambas familias profesaban una fe católica muy, muy intensa, la familia Vendroux era mucho más abierta, estaba mejor vinculada con personas no insignes de la Tercera República, y por lo tanto también será un espacio de apertura para Charles de Gaulle, será también un momento en el cual él podrá probar, ¿no?, distintos afanes vocacionales, como vemos aquí a la joven Yvonne, ¿no?, en una fotografía junto a su hermano, y en otra con uno de sus hermanos junto a unos tíos abuelos, ¿no?, también una familia muy, muy extensa, la familia Vendroux, ¿no? El matrimonio se casa luego de 3 meses de noviazgo, será un matrimonio bastante bien avenido, ellos se entenderán muy, muy bien. Ella era una mujer muy inteligente y por lo tanto, de alguna manera, hacía peso, ¿no?, a la inteligencia de Charles de Gaulle. Será una mujer también muy, muy voluntariosa en cuanto a sus decisiones personales. De alguna manera demuestra que si bien ella representa una forma de conservadurismo o representa una forma de convencionalismo muy propio de su generación, también demostrará mucha libertad individual, demostrará también mucha libertad espiritual, ¿no?, frente incluso a las decisiones de su marido, ¿no? Hoy día ella es muy recordada por estas imágenes, ¿no?, que es una selección de fotografías hechas después de la Segunda Guerra Mundial para la revista Times. Pero también el matrimonio y la nueva vida personal de Charles de Gaulle lo moverán a él a pensar distintos caminos para su carrera. Y eso lo hará acercarse al mariscal Pétain, ¿no?, persona que él había conocido en los años de su formación en Sancerre como el coronel Philippe Pétain. El mariscal Pétain es un héroe de la Primera Guerra Mundial. Es el vencedor de Verdún. Es el hombre que promueve la defensa estratégica de las fronteras de Francia en un avance siempre defensivo pero lento, una guerra de desgaste muy afín a lo que creía de Gaulle respecto a lo que debía ser la guerra moderna. Un hombre que viene a superar de alguna manera la estrategia primera de la Primera Guerra Mundial, que era la del general Joffre, ¿no?, y se termina convirtiendo después de la Gran Guerra en mariscal de Francia, el mayor título militar honorífico dado en los tiempos de la República. De alguna manera es el héroe nacional. Un hombre que se había mantenido soltero hasta los 60 años, luego se casa con una mujer también mayor y pasa a ser un hombre reservado, como siempre se describió de él, ¿no? Siempre el espíritu campesino de un campesino del Garón pareciera ser que siempre se mantuvo en el talante, ¿no?, del general Pétain. La amistad con él y sobre todo la independencia de Gaulle le parecerán muy atractivas al círculo de oficiales que frecuentaban a Pétain, ¿no? Y de hecho Pétain se terminará convirtiendo en el protector de Gaulle, ¿no? Un de Gaulle que era muy crítico a los oficiales, sobre todo miembros de la Academia de Guerra, el equivalente al grado de doctorado, ¿no?, de la vida militar, ¿no?, hacer carrera en París, ¿no?, en lo que es la profesionalización del ejército, mientras de Gaulle se convierte en profesor de historia de la Academia de Guerra, ¿no? Eso también demostraba que era un hombre muy, muy conocedor de la historia francesa. Y en ese contexto el general Pétain llama a Charles de Gaulle no solo a ser parte de su grupo de allegados, sino
que escriba junto con él, ¿no? Y deciden juntos escribir una historia del ejército de Francia. Y en ese contexto, la autonomía de Gaulle, lo impetuoso que era, ¿no? Posiblemente en un espacio tan jerárquico, podría haber parecido incluso irrespetuoso, sus divergentes opiniones, ¿no? Sobre todo, una opinión que de Gaulle va a mantener siempre dentro del ejército, la separación absoluta y la lealtad absoluta que merece el ejército francés al poder civil, ¿no? Sobre todo, ¿no?, que las victorias del ejército siempre son méritos de la República. Va a iniciar una serie de discusiones con Pétain, asunto que hará de Pétain no querer ser parte de esta coautoría, ¿no? Y finalmente De Gaulle publicará su historia de la Armada, del ejército francés, de manera individual, y lo distanciará, ¿no? Por lo menos gran parte de los años 20 de la figura del héroe de Francia, ¿no? Lo que era estar cerca, ¿no?, de el mejor punto de promoción para él, que era Pétain, ¿no? Él, luego de la Gran Guerra, junto a su mujer, que ya tienen a su primer hijo, Philippe, luego tienen muy seguidamente a Elizabeth, deciden emprender distintos proyectos. El primero, ¿no?, había sido después de la Gran Guerra, que decidió ir a Polonia, ¿no?, en la misión del ejército francés por rearmar, ¿no?, un ejército nacional polaco, ¿no?, en lo que significaba las consecuencias del Tratado de Versalles de establecer una nación libre de Polonia, y luego él verá lo que será la guerra ruso-polaca, que también lo marcará mucho respecto al rol que el pueblo ruso y los pueblos eslavos deben tener en el orden continental europeo. Junto a eso, también serán misiones propias del imperio. Él no había sido un militar imperial, eso es muy clave. Como un hombre que entra a comienzos del siglo XX al ejército no decide hacer carrera en las colonias, que era quizás una manera de acelerar la carrera militar? Él nunca se sintió muy inspirado por el imperio. De hecho, el imperio era algo que tocaba mucho más a los oficiales cercanos a la república, un general de tradición católica y de una familia convencional del norte de Francia. Poco tenía que ver con la vida imperial. Era más común incluso que del norte de Francia aparecieran misioneros, ¿no?, hacia las colonias del imperio, más que militares. Pero aún así será enviado en misión al Líbano por 2 años, en donde conocerá muy bien, ¿no?, la situación de la ocupación siria y del Levante por parte del Imperio Británico y el Imperio Francés, asunto que también marcará mucho el futuro de su concepción sobre el rol de los británicos, ¿no?, en la vida política europea, ¿no? Y además será muy consciente de que el protectorado del Líbano y el protectorado del Levante deben ser siempre caminos para la descolonización de esos territorios, ¿no? Estaba convencido de que Francia debía muy rápidamente ir desembarazándose, ¿no?, de las posesiones coloniales, o debía estar constantemente reafirmando la soberanía en esos lugares, ¿no?, por medio, ¿no?, de decisión local. Eso va a ser algo que marcará mucho, ¿no?, a la concepción de Gaulle respecto al rol de Francia en África, en Medio Oriente o en Indochina, que van a ser siempre discusiones que aparecerán a lo largo de la vida del general. Pero un hecho clave, ¿no?, un hecho que nos habla también constantemente de eh, la profundización, ¿no?, que va a tener en ciertos momentos de su vida interior Charles de Gaulle, será el nacimiento de su hija Anne, ¿no?, su hija menor, ¿no?, que tenía un poco más de diferencia con sus dos hermanos mayores, iba a ser la última hija. Además, un matrimonio que había deseado tener varios hijos, ¿no? La familia de Gaulle y la familia Vendrue eran familias, ¿no?, con muchos sobrinos, ¿no?, para ellos. Ellos también esperaban tener una prole amplia, pero la menor, Anne, nace y es diagnosticada en esa época como mongolismo, con una enfermedad, ¿no? Hoy día sabemos que es síndrome de Down, ¿no? La pequeña Anne,
¿no? O mi querida pequeña Anne, como él constantemente la llamará, será francamente gran parte de la ocupación del general. Es muy increíble ver cómo él va a tomar a esta niña como motor de su vida en momentos de larga espera. Uno se imagina que la vida del general de Gaulle es una vida de un militar activo y luego de un político que no se detiene, pero más bien la vida del general, si la trazamos, ¿no? En largos momentos, vemos que tiene grandes décadas, ¿no? Grandes momentos de silencio, ¿no? Luego de la Primera Guerra Mundial, eh, tiene momentos, ¿no?, de prosperidad en su carrera, pero luego disminuye. Luego en la época de la resistencia está muy activo, pero finalmente con el inicio de la Cuarta República él sale de la vida pública. Y son años, ¿no? Son alrededor de 12 años, por ejemplo, en que él saldrá de la vida pública y por lo tanto épocas en las que él como hombre, como profesional, como militar y como político se puede sentir frustrado, ¿no? En eso Anne de Gaulle será parte central. Los testimonios nos dicen que era un hombre que dedicaba en una carrera muy, muy ajustada, dedicaba mucho tiempo a estar con ella, jugaba con ella, ¿no? E incluso agendaba días enteros para solo estar y jugar con su hija, para entretenerla en el jardín, ¿no? O dicen incluso que era la única persona con la que él era realmente expresivo, ¿no? Con sus hijos fue un padre cariñoso, Charles de Gaulle, pero fue un padre también consejero, ¿no? Con Anne de Gaulle, ¿no? Se dice que a Charles de Gaulle se le encontraba en las casas familiares, ¿no? De la familia Vendrú, por ejemplo, en la playa, en Normandía, ¿no? Se le encontraba en el piso jugando con ella, o se le encontraba en la playa, ¿no? Jugando con la pequeña Anne, ¿no? Además, el caso del nacimiento de Anne de Gaulle será muy, muy importante en la vida del matrimonio de Gaulle, porque ella al nacer no se le diagnosticará inmediatamente su condición, y luego irán pasando los meses y se verá que ella no tiene el desarrollo normal de un niño de esa edad. De hecho, ella no caminará bien hasta los 5 años, y luego eso marcará profundamente o hará entrar en crisis al matrimonio de Gaulle, ¿no? Se dice que Yvonne de Gaulle entrará en un profundo estado depresivo, ¿no? Ambos constantemente lamentarán, ¿no?, la posibilidad de no haber tenido más hijos, y por lo tanto de Gaulle adoptará él personalmente, con lo voluntarioso que era, el cuidado de esta niña, ¿no? Lo asumirá personalmente. Lo usual para las familias de la alta burguesía francesa hasta los años 50 en Francia y en gran parte del mundo era una cierta falta de ligazón, ¿no?, con este tipo de hijos. De hecho, cuando se le diagnostica esta enfermedad, ¿no?, se le propone a la familia de Gaulle enviarla a un sanatorio, ¿no? Asunto que el matrimonio rechazará radicalmente, ¿no? Deciden criarla, deciden acompañarla, deciden dedicarle el tiempo que requería Anne, ¿no? Además hay que pensar que en esos años las expectativas de vida eran mucho menores, de hecho se le habían dado un par de años, vivió casi 20 años Anne de Gaulle, eh, llegó a ser una niña muy grande, y además en esos años los grados de estímulo, ¿no?, y de actividad más compleja, ya sea motor, eh, o ya sea eh, o ya sea, ¿cómo se llama?, en términos pedagógicos, más rápido o más ágil, ¿no? Era mucho menor y por lo tanto implicaba asumir, ¿no?, una condición, ¿no?, de enfermedad, y significaba asumir también una condición de cuidadores que claramente podía poner en daño, ¿no?, podía poner en riesgo la estabilidad de la familia o la buena relación entre ellos, ¿no? Y eso va a ser un elemento constante de los hijos de Charles de Gaulle que van a recordar siempre, ¿no?, la capacidad de su padre de siempre mantenerse alegre,
¿no? Y sabemos muy bien por él mismo, ¿no?, que sufrió mucho por esto, ¿no? Pero siempre estar alegre con Anne, por ejemplo, dedicarle tiempo en momentos de cansancio, dedicarle tiempo en momentos de la Segunda Guerra Mundial, dedicarle en tiempos de la Resistance en Argelia, en Londres, ¿no?, al menos un día entero a la semana. Era muy, muy sorprendente la relación que adoptará con esta hija, ¿no? Famosa es esta fotografía con la cual él jugaba en la playa, ¿no?, en las playas de Normandía con su hija Anne, esto antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por lo tanto se mantendrá una familia mucho más pequeña con Philippe, Elizabeth y Anne, ¿no?, que serán criados, ¿no?, en torno también a una vida familiar cada vez más reducida, ¿no? Muy tempranamente, y así lo dice un biógrafo, los cuidados que requería Anne empezaban a complicar o a incomodar a la familia de Gaulle, ¿no?, con la familia Vendrú, ¿no?, con su familia política, ¿no?, lo que los hará ser personas más distantes con sus familiares más cercanos. Dejarán de ir a veranear, por ejemplo, con sus cuñados, dejarán de ir a veranear con sus suegros, ¿no?, porque de alguna manera eh, el tener a un niño enfermo eh, era un tema tabú en lo que era la sociedad de la alta burguesía de los años 40, de los años 30, ¿no? Era de alguna manera ser una molestia. Y eso hará que el matrimonio de Gaulle y la familia nuclear de Gaulle se convierta en una familia muy, muy nuclear, muy cerrada, muy, muy junta, ¿no? Asunto que era muy poco común en esta época de familias extensas, ¿no?, en esta familia también de contactos exteriores mucho más abiertos, ¿no? De Gaulle mantendrá esta costumbre hasta el final de sus días, ¿no? La compañía de los nietos, ¿no?, la compañía en la casa de campo, ¿no?, la boiserie, que se convertirá también en el centro de la vida personal y pública de Gaulle en el Alto Marne, también, ¿no?, tiene mucho que ver con la presencia de Anne de Gaulle. El matrimonio, por lo tanto, supera lo que será esta crisis, ¿no?, importante dentro de sus vidas. Y Charles de Gaulle, de vuelta del Líbano, ¿no?, en donde él considerará también una de sus mejores épocas, se convertirá en escritor, publicará, ¿no?, libros de liderazgo, libros de historia, libros sobre el futuro del ejército francés, publicará libros sobre la importancia de lo que él constantemente llamará la force mécanique, la fuerza mecánica, ¿no?, la tecnología, ¿no?, como el punto decisivo en el cual se ganan las guerras modernas, ¿no? En esto insistirá profundamente al ejército francés, muy, muy tradicional, en que no hay que trabajar en lo que será la línea Maginot, que era el gran proyecto de obras públicas defensivo de la frontera de Francia antes de la Segunda Guerra Mundial, línea que después será asaltada por los alemanes por las fronteras de las Ardenas, asunto que De Gaulle estaba convencido que así iba a ser, ¿no?, que no servía ser una frontera defensiva con Alemania, ¿no?, y siempre insistió en establecer unidades de carros blindados, ¿no?, modernas, tanques modernos, ¿no?, para la frontera francesa. Asunto que logrará con mucha lentitud. De hecho, realmente unidades complejas de carros blindados aparecerán durante la invasión francesa, no antes. Es decir, él será en eso y constantemente recurrirá también a ese factor, ¿no?, como un adelantado, como un hombre que vislumbró la derrota de Francia, la extraña derrota, como será conocido, ¿no?, por gran parte de la oficialidad, como finalmente la moral del ejército, como la decadencia del ejército francés, su conservadurismo inmovilista, diríamos, ¿no?, un autoritarismo innecesario, ¿no?, habrían llevado a el ejército de Francia, ¿no?, a una derrota humillante, ¿no?, frente a los alemanes. Es en ese proceso, ¿no?, es en la guerra del año 40, lo que se va a conocer primero como la guerra tonta, es decir, eh, ese momento en que Francia le declara la guerra a Alemania por invadir Polonia el año 39 en septiembre, y va a pasar un año casi en que los alemanes no harán ofensivas en la frontera francesa, ¿no?,
Y el ejército francés, muy preocupado de iniciar una batalla fronteriza, desconocerá las posibilidades de un ataque tecnológico masivo, ¿no? Lo que será la Blitzkrieg alemana y lo que será el gran paso movilizado de las Ardenas, ¿no? El plan Manstein, ¿no? Este plan alemán por invadir Francia de manera rápida, con carros blindados, con transporte, por regiones de difícil paso, ¿no? Como el bosque de las Ardenas, pero para eso había que usar carros orugas, para eso había que usar jeeps, ¿no? Apoyados por una aviación constante que va desmoralizando a la población por medio de los bombardeos. De Gaulle, de alguna manera, está en eso. En un momento crítico, antes de la derrota, es llamado a ser parte del gabinete, ¿no? Por algún político que lo escuchó, en este caso Paul Reynaud, que es vicepresidente de la República primero, luego presidente, perdón, luego primer ministro. Reynaud cree en la estrategia de Gaulle, lo llama a ser parte del gabinete en calidad de subsecretario de Defensa, se le enviará en distintas misiones a negociar con los ingleses, y en su última misión, ¿no? En donde él insiste que un armisticio, una negociación intermedia con los alemanes no es posible, ¿no? Negociará con Winston Churchill, finalmente él le insistirá a Churchill el afán del gobierno francés por resistir, posiblemente era más su afán que el del gobierno, y en estos días de 1940 él insiste en que Francia ahora debe unir, ¿no? Su ejército a un solo mando con el Imperio Británico para resistir a los alemanes en territorio francés. Llega de vuelta a Burdeos, en donde el gobierno francés ha abandonado la capital, con el temor de que se inicie un levantamiento o se inicie una guerra de guerrillas con la invasión alemana, ¿no? Y en Burdeos insiste en aquello, y es donde Paul Reynaud le dice que ya el gobierno se ha disuelto, se ha llamado a formar nuevo gabinete, se ha instaurado como presidente de la República al mariscal Pétain, porque es la figura que puede unir a los franceses en medio de tan decisivo momento, y el mariscal Pétain va a llamar a conformar un nuevo gabinete al día siguiente, y posiblemente él va a estar fuera por tener opiniones disidentes, no frente a un gabinete que se espera en tiempos de guerra esté compuesto esencialmente por militares. De hecho, la figura clave, ¿no?, para Pétain era el general Weingart, que iba a ser la persona encargada de negociar el armisticio con los alemanes. Y ahí se produce en el año 1940 en Burdeos un momento clave. Viendo que Pétain va a negociar un armisticio, porque está convencido de que los franceses necesitan paz, ¿no? Y de que está convencido además que podrá negociar con los alemanes, asunto que De Gaulle considera imposible, ¿no? Es que Paul Reynaud le entrega como presidente del gobierno todavía, perdón, como primer ministro, le entrega una cantidad de francos reservados para que él pueda viajar a Londres y establecer lo que se espera un gobierno provisional. Y así lo hace. De alguna manera quema sus naves, viaja a Londres, ¿no?, y establece un gobierno paralelo, ¿no?, al gobierno del mariscal Pétain, ¿no?, diciendo: nosotros somos la representación de la República Francesa, somos la representación en Londres del Imperio francés, ¿no?, con el afán que se tenía de abandonar la Francia continental y establecerse en Argelia para fundar un gobierno provisional, ¿no?, que iba a resistir a los alemanes. La historia, ¿no?, de los planes de Gaulle muy rápidamente se verá frustrada, ¿no? El gobierno, de alguna manera de emergencia, como será conocido, el mariscal Pétain, el héroe de Verdún, el hombre más prestigioso del ejército para los franceses, negocia con los alemanes, ¿no? Se encuentra con Hitler en París, ¿no? Y acá vemos una humillante derrota, en donde los alemanes obligan al ejército francés, encabezado por el general Weingart, como se ve ahí, a subirse al vagón del armisticio en donde los alemanes habían firmado el armisticio
¿no? Y asumiendo la derrota frente a los aliados, ahora los franceses deben subirse al mismo vagón de tren y la República Francesa debe firmar un armisticio con el ejército alemán. De alguna manera era el sueño hitleriano de restituir la humillación del Tratado de Versalles, ¿no? Pero se le permitirá, ¿no?, al héroe de Verdún conservar una parte de Francia, la parte centro-sur de Francia, ¿no?, como una república libre, pero aliada de los alemanes, mientras que los alemanes van a estar dispuestos a ocupar más de un tercio del país, ¿no? Todo el norte de Francia, todo el norte industrial y todas las fronteras naturales de Francia. Eso con el objetivo también de convertir a Francia en una especie de protectorado que iba a dar constantes réditos en materias primas y en mano de obra a la industria de guerra alemana. Pétain en ese momento funda la República de Vichy, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque se establece en el balneario de Vichy, en el centro de Francia, ¿no?, por su presencia de hoteles, ¿no?, que iban a permitir la creación de ministerios, y funda un gobierno nacionalista, profundamente militar, ¿no?, con caracteres fascistas, ¿no?, muy al estilo de lo que conocía el mariscal Pétain, ¿no?, estando de embajador de la República Francesa en Madrid, ¿no?, el Madrid posterior a la Guerra Civil, ¿no?, el Madrid de Franco, ¿no?, cambia los lemas tradicionales de la revolución, ¿no?, libertad, igualdad y fraternidad por travail, patrie y famille, ¿no?, trabajo, patria y familia, ¿no?, y funda un Estado, ¿no?, muy marcadamente colaboracionista con los alemanes. Asunto que le costará muy, muy caro al vencedor de Verdún, pero que en paralelo, ¿no?, un solo, diríamos, eh, general de Gaulle, estando en Londres, ¿no?, decide presentarse como un negociador carismático, ¿no?, con categoría diplomática, con representación clara de un gobierno de resistencia francés. Acá lo vemos pasando lista a tropas británicas, acá también a las mujeres del servicio en tiempos de guerra, acá lo vemos con Eisenhower, pero él constantemente moverá a lo que él va a llamar durante los años de la guerra la llama de la resistencia. Y aquí es donde se hace famoso el discurso del comienzo, el del 18 de junio de 1940, en donde en Radio de Londres, BBC, llama a resistir, llama a concebir el armisticio como una mentira, sino más bien como una parte o una etapa de lo que él va a denominar la batalla de Francia, en la cual han resultado derrotados, pero que ahora viene el momento de continuar la guerra, de sacar al invasor del territorio francés, de poner a disposición el imperio de Francia para su liberación. Por lo tanto, muy rápidamente se instalará en Argelia, y desde Orán moverá, ¿no?, y ayudará y colaborará, ¿no?, para apoyar a los aliados, ¿no?, en sus esfuerzos de guerra. En esto, ¿no?, él siempre será un negociador muy, muy intenso. Él muchas veces lo dirá, y se lo dirá al mismo Winston Churchill: yo no tengo nada que perder, soy un negociador muy menor, ¿no? No tengo un territorio, mi país está invadido, por lo mismo le exijo todo, ¿no?, porque solo nos queda la liberación, ¿no? Y por lo tanto eso lo hará un personaje muy activo, pero también muy odioso, en lo que será la organización del alto mando durante la guerra. Pero eso no evitará, por ejemplo, que se granjee la amistad de Eisenhower. De hecho, cuando se inicia el día D, la contención y el retiro de los alemanes de Francia, ¿no?, desde Normandía, él exigirá muy tempranamente que tienen que ser las unidades francesas, los ejércitos de la resistencia francesa quienes liberen Francia, quienes deben estar a la cabeza de su propia liberación. Asunto que primero no se verá con buenos ojos por parte de los aliados. Luego él viajará el año 44 a Moscú a reunirse con Stalin para tantear de alguna manera el apoyo soviético, que es finalmente el mayor aliado de los aliados, y muy probablemente el aliado que se sabía ya en ese momento iba a liberar a Alemania de los nazis. Asunto que atemoriza de alguna manera a Churchill y compañía,
¿no? Y eso hará que junto con la amistad de Eisenhower, como lo vemos acá, se entienda que él debe ser la cabeza de la liberación de Francia. Y acá lo vemos, ¿no? Entrando a París, un París que se ha sublevado frente a la ocupación, ¿no? Y que es liberada por tropas norteamericanas e inglesas, pero también con las tropas de la liberación francesa a la cabeza del general de Gaulle. Acá lo vemos junto a la visita de Winston Churchill, caminando por los Elíseos. ¿Y cuál fue el primer gesto? El primer gesto, ¿no?, fue ir desde los Elíseos, fue ir desde el Arco del Triunfo hasta Notre Dame y hacer un Te Deum, pero darse cuenta de algo, de que la República de Vichy, que además era una república conservadora, de carácter integrista, ¿no?, muchos arzobispos, muchos obispos habían colaborado, ¿no?, con los colaboracionistas franceses, entre esos el arzobispo de París, ¿no?, el cardenal Taún, ¿no?, y él mismo personalmente, de Gaulle, le solicita por su seguridad no celebrar el Te Deum en Notre Dame, ¿no? Eso también mostrará un de Gaulle muy respetuoso con la jerarquía eclesiástica y muy distante, diríamos, o que tomaba una sana distancia de las disquisiciones en torno, ¿no?, a la vida de la iglesia. Más bien él se presentaba siempre como un fiel respetuoso. Y en medio, además, ¿no?, de lo que serán las celebraciones de la liberación de Francia de parte de los nazis, o sea, de los nazis, no por parte de los aliados, será también la condena del gobierno colaboracionista de Vichy. De hecho, será en el Tribunal, ¿no?, Supremo de Justicia, en la Île-de-France, ¿no?, en la isla de la Cité, en París, donde serán condenados, ¿no?, los miembros del gobierno, ¿no?, y la cara más visible, ¿no?, del régimen de Vichy, el mariscal Pétain, ¿no? El mariscal Pétain será llevado a juicio, como lo vemos acá, en medio de lo que fue una horda de desastres, ¿no?, de ataques, de euforia colectiva, ¿no?, contra los que se consideraron colaboracionistas de los nazis, ¿no? A las mujeres se les humilló, se les hizo marchar por las calles, se torturó a personas, se indujo a personas al suicidio, ¿no? En estos años ya se hablaba, ¿no?, frente al caso del mariscal Pétain, de humillación nacional, ¿no? El caso, ¿no?, de Pétain será clave porque, a diferencia, ¿no?, pese a ser la cara visible del gobierno, era un hombre de 88 años, si no me equivoco, cuando fue llevado a juicio. Era un hombre muy viejo, ¿no? Cuando era el héroe de Verdún, ya era un hombre muy viejo, ¿no? Y si bien De Gaulle no estará dispuesto a negociar con él, ¿no?, como un par a par, como exigía Pétain. De hecho, Pétain, al entregarse a las autoridades aliadas, le envía una carta a De Gaulle diciéndole: yo soy el protector del Estado francés, aquí le hago entrega del Estado, cosa que De Gaulle no comprenderá así, ¿no? Además, hay que recordar que cuando él escapó a Londres, el régimen de Vichy lo condenó a muerte, pero lo que sí será muy claro, ¿no?, en la decisión De Gaulle será en conmutar la pena, ¿no?, de cadena a muerte, ¿no?, de pena capital que se le hará al general Pétain, ¿no? Eh, y de hecho, ¿no?, él terminará exiliado eh, eh, en una isla del norte de Francia, en donde terminará sus días, ¿no?, muriendo ya muy, muy, muy viejo, si no me equivoco, alrededor de los 90 y tantos años. Eh, Por lo tanto, De Gaulle también era una persona que se negará a ser él la cara de los juicios vengativos. Él estará dispuesto a no ser, de alguna manera, la cabeza de aquel movimiento, podríamos decir, eufórico, muy propio, ¿no?, del París liberado. Eh, Asunto que eh, eh, no evitará, por ejemplo, condenas muy, muy importantes como la de Pierre Laval, ¿no?, que como primer ministro del régimen de Vichy sí será un abierto colaboracionista con los alemanes, sí será un abierto germanófilo, ¿no?, sí será un cercano al nazismo y a su ideología. El caso de Pierre Laval, que será condenado a muerte por ahorcamiento. Eh, Además, también hay que recordar que Pierre Laval es la figura clave para
ordenar al régimen de Vichy colaborar con los nazis en la solución final, en deportar a los judíos franceses, ¿no?, a los campos del este, ¿no?, para su exterminio. Y aún así, ¿no?, en medio de lo que significaba el acto victorioso de la liberación de París, ¿no?, y la liberación de Francia, ¿no?, De Gaulle será una persona que querrá estar a la cabeza de la liberación, pero que comprenderá muy tempranamente que frente al futuro de la República, frente al faccionalismo político, él claramente no está llamado a ser el líder natural de ese mundo. Se le reconoce su mérito, pero, por ejemplo, no se le invitará a Yalta, asunto que él eh, le molestará mucho, es decir, no se le invitará a la reunión de los vencedores, ¿no? De alguna manera él no estará en la foto con Roosevelt, con Stalin y con Churchill, ¿no? Luego no se le invitará a Potsdam, asunto que él siempre conservará como un elemento, ¿no?, que lo mostraban, ¿no?, como a Francia, mostraban a la República Francesa, ¿no?, como un elemento ajeno a los aliados. De hecho, cuando en mayo del año 45 los nazis tienen que firmar, ¿no?, el armisticio y la derrota frente a los aliados, el general Keitel, ¿no?, que era muy cercano a Hitler, cuando tiene que firmar también la derrota frente a los franceses, dice Francia, ¿no?, diciendo la Francia que ocupamos, la Francia que colaboró con nosotros. Finalmente, el movimiento de resistencia no era tan fuerte en la opinión internacional el año 44, el año 45, para reconocer en De Gaulle un líder mundial indiscutible. Y por lo tanto, en esos años De Gaulle también tratará de rearticular su vida, ¿no?, volver, como muchos hombres, después de la Segunda Guerra Mundial, a volver a una vida normal, ¿no? En esos años casará a su hija, Elizabeth, como vemos acá, y en ese afán por volver a su vida privada, después de la Segunda Guerra Mundial, él comprenderá que como presidente interino de la República Francesa y la fundación constitucional de la Cuarta República con un nuevo parlamento que llama a elecciones, él no tiene nada que hacer. Se da cuenta que en ese nuevo parlamento, que va a ser el redactor de la Constitución, ¿no?, la mayoría de los electores ha decidido por el Partido Comunista, ¿no? Él siempre tuvo conflictos, ¿no?, muy fuertes con el Partido Comunista en Occidente, así como ciertas autoridades posteriores a la Segunda Guerra Mundial la tendrán en Italia, ¿no?, Augusto del Noce, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto De Gaulle se da cuenta que frente a ese régimen de los partidos políticos, como lo entenderá él, la Cuarta República, él no puede erigirse como una autoridad primera, él no puede ser el presidente de la República Francesa, ¿no?, en un mundo que luego de la resistencia y luego de la liberación, eh, la Francia, ¿no?, en su mayoría vota por la izquierda. Eso lo hará retirarse y se retirará a su casa en el campo, en el Alto Marne, la Boisserie, ¿no?, que está en Colombie, Les Deux Églises, ¿no?, el lugar que él más va a querer en su vida, ¿no?, y de alguna manera retomar su vida personal, ¿no? Su hijo Philippe eh, será marino, ¿no?, alcanzando el grado de almirante, ¿no?, de la Armada Francesa, casa a su hija Elizabeth, como vimos, ¿no?, y también en compañía de su hija Anne, como vamos a ver, ¿no? Esta es la Boisserie, ¿no?, en la campiña de la Champagne. Y él mismo dirá públicamente: yo seré un hombre dedicado a las memorias de guerra. Y esta época será recordada no solo porque él va a escribir sus memorias en 3 tomos, ¿no?, sino porque se va a abocar completamente a la larga espera. Se va a abocar completamente a ser una especie de Cincinato, diríamos, ¿no?, un general romano a la espera en el campo, que mientras está arando se llena de magistrados, ¿no?, y políticos romanos, ¿no?, que llegaban a pedirle, por favor, vuelva a poner orden. Él mismo siempre hablará de mi vuelta a París, mi vuelta a la política, a la cual yo renuncié abiertamente. Lo marcará mucho la figura del mariscal Pétain, al hombre que era el vencedor de Verdún, el héroe de Francia, ¿no?, el mariscal de los franceses, y que termina siendo condenado en un juicio público, ¿no?
entregado a la humillación nacional, prisionero de guerra. Él mismo dirá en sus memorias de guerra, De Gaulle, el mariscal, ¿no?, fue prisionero de su propia leyenda. Y él muchas veces hablará de sí mismo, ¿no? Yo no seré prisionero de mis propios tiempos. Acá lo vemos como miembro de la academia. Y se abocará en Colombí completamente a la redacción de sus memorias, ¿no?, y que luego no coincidirá esa época de redacción y de trabajo privado, ¿no?, a la muerte de su hija, Anne de Gaulle, con 20 años. ¿No? Anne de Gaulle, él mismo pedirá, ¿no?, que sea enterrada en Colombí, en el cementerio parroquial. Él hasta el final de su vida la visitará. De hecho, se dice que esta muerte lo afectó mucho. Lo hizo entrar, de hecho, en un cierto proceso de depresión, pero también es una época en la cual abrazará mucho más fuerte o de manera mucho más externa su fe, ¿no? Se dice que profundamente emocionado el día del funeral, se acercó a sus hijos y a su familia y les dijo: ahora Anne es como todos los demás, es igual al resto, ¿no? Y eso de alguna manera muestra cómo esta niña de alguna manera fue su fuerza, su energía, en momentos muy difíciles, en momentos de mucha tensión psicológica, ¿no? Pensemos en los momentos de soledad en el cual él estaba desafiando solo al gobierno legítimo de Francia. Y eso podía haber sido un error completamente, ¿no? Eh, lo mismo también, el mismo momento en que a él no se le reconoce como padre propiamente de la resistencia, que la Cuarta República está tomando caminos políticos que él no comprende y pierde a su hija, ¿no? También eso va a ser un elemento constitutivo de su vida. Acá vemos incluso, ¿no?, al hijo mayor de Charles de Gaulle, muchos años después, ¿no?, Philippe de Gaulle, el almirante Philippe de Gaulle, ¿no?, yendo a rezar, ¿no?, a la tumba de su hermana. De hecho, con la muerte de Anne de Gaulle, él decidirá que todos los derechos de sus memorias, que serán muchas, serán vendidas por millones, a los pocos años por cientos de miles, ¿no?, en la propia Francia, ¿no? Todos esos réditos no sean destinados a la Fundación Anne de Gaulle, que hasta el día de hoy existe, y es una de las primeras instituciones organizadas en torno al cuidado de niños de ese síndrome de Down y en torno al cuidado de personas mayores síndrome de Down. ¿Mm? Y será la vida y la espera de 12 años, y será una crisis, ¿no?, una crisis que va a marcar el siglo XX francés, que es la crisis de Argelia, es la crisis colonial, por lo tanto, que él tanto había previsto, ¿no? Y es la crisis política, ¿no?, la crisis de los partidos en Francia, en que el año 58, ya rodeado en Colombí y acosado, diríamos, ¿no?, por políticos de la derecha francesa y del centro demócrata cristiano o del mundo social cristiano de la posguerra, llaman al general a restituir el orden. Y él dice, como militar y como buen líder militar y conocedor de la historia de Francia: yo vuelvo pero con plenos poderes. De hecho, será llamado por el presidente de la República, René Coty, ¿no?, y él exigirá, ¿no?, asumir los plenos poderes legislativos del Parlamento, de la Asamblea Nacional, el derecho de disolverla, ¿no?, llamar a la redacción de una nueva constitución en Francia que no debe ser redactada por el Parlamento, debe ser redactada por una comisión de expertos que la va a tener en tiempo expreso, ¿no?, y que esa comisión de expertos debe ser firmada, ¿no?, o ratificada, mejor diríamos, por plebiscito, por referéndum popular, y luego la Asamblea Nacional electa la debe jurar, él asumiendo como presidente de la República Francesa. Y con esto funda la Quinta República Francesa el año 58, que es la actual República Francesa. Por lo tanto, De Gaulle es el padre.
Y en esta figura, ¿no?, que vamos a ver que va a ser muy, muy polémica, esta figura de la Quinta República, ¿no?, que va a tener mucha resistencia de parte de la izquierda, solo va a poder ser mitigada por el liderazgo de Gaulle. Aquí lo vemos, ¿no?, proclamando el referéndum, y cuando incluso él vea en medio de las manifestaciones, ¿no?, personas que no manifiestan junto a él, y verá que hay una oposición importante, sobre todo los partidos organizados de izquierda, él comenzará a cantar la marsellesa a capela, ¿no? Recuerdo que está muy marcado, ¿no?, en la historia de los franceses, y eso de alguna manera será una simbolización, ¿no?, un símbolo de lo que él representa, la unión de los franceses. De hecho, esta unión tiene que ser con lo nuevo y con lo viejo. Tiene que ser una Francia que reconozca la bandera tricolor, la marsellesa y a la revolución en su historia, pero también debe ser una Francia que se reconozca como con libertad de culto, con una comunidad profundamente católica, con una historia que se remonta, como dirá él mismo, ¿no?, al bautizo de Clodoveo, una historia que nace con los reyes de Francia, con San Luis, ¿no?, con Luis XIV, con Napoleón. Es decir, una historia que los contiene a todos. Acá lo vemos, ¿no?, siempre devoto de la doncella de Orleans, siempre fanático, ¿no?, de la imagen de Juana de Arco, que va a ser Charles Peguy en su juventud. Y la República Francesa va acompañada, ¿no?, de sus respectivos respetos a las formas, ¿no?, externas de religiosidad, su respeto hacia la jerarquía eclesiástica, ¿no? De hecho, será tal su respeto, ¿no?, y su necesidad de comprender que la Iglesia es un actor importante en la vida de los franceses, que pedirá, ¿no?, el cambio, ¿no?, del arzobispo de París, una persona a la cual se le considera vinculada al antiguo régimen de Vichy, ¿no?, por una persona que él considere más cercana, ¿no?, y que sea más visible de la Iglesia Católica Romana en Francia, y de hecho se le enviará, ¿no?, a un antiguo nuncio en Turquía, que era Giovanni Roncalli, el futuro Papa Juan XXIII, ¿no?, con quien de hecho personalmente entablará una amistad muy cercana. Pedirá la creación, ¿no?, de una capilla oratorio en el Elíseo, el palacio presidencial. Siempre era gesto, ¿no?, de su fe, ¿no?, siempre hará gesto hacia ciertas devociones, siempre hará respeto, ya sea por figuras republicanas como la tumba al soldado desconocido, con la flama ardiente que nunca se apaga, así como respeto, ¿no?, a sus familiares caídos, la misma Anne, su respeto en antiguos monasterios y en antiguas fundaciones católicas, ¿no? Serán gestos que de alguna manera, increíblemente, en la Francia secular, en la Francia republicana de la Quinta República, él viene a conciliar, porque su figura representa eso, ¿no? Su admiración por la historia de Francia, una admiración que solo logrará, ¿no?, o que solo logrará plasmar públicamente y entregar al pueblo francés por medio de la buena elección de sus ministros. Clave, ¿no?, en su manera de comprender la política, ¿no?, es el rol que debe cumplir, ¿no?, esta figura tan, eh, diríamos, poderosa como es el presidente de Francia en la República, como es él, ¿no?, que encarna esa figura, ¿no?, la cultura. La cultura, ¿no?, que para él será constantemente una promoción de lo que es Francia, ¿no? Acá lo vemos presentándose como presidente de la República Francesa al Papa Juan XXIII. Y otro gesto importante, que siempre se le llamará un encuentro entre católicos, será muy criticado en su momento, pero es uno de sus grandes legados, la reconciliación con Alemania, ¿no? Acá lo vemos, ¿no?, convidando, ¿no?, llevando al Elíseo y luego convidando a su propia casa en Colombey, a la Boiserie, ¿no?, convidando a el presidente, otro católico bávaro, ¿no?, Konrad Adenauer.
De hecho, la fe compartida, ¿no? La aceptación de ciertos principios en torno a lo que debe ser la Unión Europea en la cultura cristiana occidental, los hará muy cercanos e incluso amigos. Esta reconciliación será clave, ¿no? Clave para el futuro geopolítico de Francia, ¿no? Como una alternativa distinta a la OTAN y al Pacto de Varsovia soviético, pero también para el futuro de la propia Europa, ¿no? Con Francia y Alemania a la cabeza, una Europa profundamente continental, ¿no? Y una Europa que debe cultivar la amistad también de sus líderes más poderosos, el de Francia y el de Alemania, ¿no? Con, continuidad que duró, no uno podría decir, o de la que es heredera la buena relación entre la administración Macron, ¿no? Y doña Angela Merkel, ¿no? De alguna manera es parte de este patrimonio. El mismo Macron lo dirá abiertamente. Y la visita, ¿no? Al patrimonio moral, diríamos, de Francia. Notre Dame con Konrad Adenauer. ¿No? El encuentro con las autoridades eclesiásticas. Serán imágenes vivas, ¿no? Tanto así que será parodiado, ¿no? Porque esta amistad personal que cultivarán, ¿no? Lo van a representar en esta caricatura, Les Dos Églises, ¿no? Los dos, haciendo broma, ¿no? De dónde se ubicaba en el pueblo la Boiserie, la casa de Charles de Gaulle, ¿no? En Colombie, Les Dos Églises, ¿no? Y ambos como dos iglesias, ¿no? Que campanean en su victoria. Eso lo hará, por ejemplo, una persona muy, muy cercana a Estados Unidos. De hecho, será una persona muy cercana a Eisenhower. De hecho, lo visitará varias veces y de hecho asistirá a Washington para sus funerales, como un gran amigo en tiempos de la resistencia. Pero también él se convertirá en muy cercano y ciertamente consejero, querrá adoptar esa postura con el presidente Kennedy. Él no comprenderá los afanes de Estados Unidos en Vietnam, ¿no? Y con Indochina. Él consideraba que el problema colonial debía ser una cosa que debía eh, dilatarse, ¿no? Su experiencia en Argelia había demostrado aquello. Lo mismo con la visita de Kennedy a París, ¿no? En donde también lo invitará a misa, será un gesto público, además consagrando, promoviendo a Kennedy públicamente, siendo una persona que había sido muy criticada por su visita a Roma en la opinión pública norteamericana y siendo católico, ¿no? El primer presidente católico de Estados Unidos es Kennedy, y por lo tanto se le presentaba públicamente como un personaje conflictivo para los intereses americanos, de una sociedad con libertad de culto, con mayoría protestante. Y De Gaulle de alguna manera resulta ser un buen ejemplo de cómo un presidente católico puede gobernar un Estado secular. Y al final incluso de su administración decidirá reconciliarse con la vecina España, haciendo un gesto político importante, ¿no? Visitando a Franco, ¿no? Una visita que fue protocolar, que para España fue muy significativa, ¿no? La presencia del general de Gaulle, pero que de alguna manera él reconocerá sus raíces hispanófilas, ¿no? Diríamos, o más que hispanófilas, de reconocer un mérito en la vida de la cultura, ¿no? De la vida de la religión a España, ¿no? Un conocedor de la historia, por lo tanto, ¿no? De hecho, la visita a Franco será bastante poco política en términos reales, ¿no? Más bien fue simbólica. De hecho, conversaron cosas bien banales y apenas salir, ¿no? De la sala de audiencia del Pardo, perdón, donde Franco había recibido, ¿no? Eh, en esta austero coto de casa a las afueras de Madrid, al general de Gaulle. El general de Gaulle terminará diciendo, es un viejito, esa va a ser la expresión que dirá, es un anciano, decía, y repetía una y otra vez, ¿no? Hay testimonios de aquello, decía, es un anciano, fue a hablar con un abuelito, decía, como, porque efectivamente el general Franco ya se encontraba muy, muy mal de salud, ¿no? A finales de la década del 60, eh, se encontraba ya bastante menos enérgico en su voz, bastante menos enérgico en su forma, y lo increíble sí que el general Franco lo sobrevivirá por lo menos 4 años al general de Gaulle, ¿no? Pero el general de Gaulle morirá mucho más lúcido, ¿no? Que el general Franco. Y otro gesto importante, ¿no? Su acercamiento con Rusia, ¿no? Con la administración Khrushchev y también con la administración posterior, ¿no? Con Brezhnev.
pero cuando haga una visita oficial, ¿no? Ya en calidad de jefe de Estado europeo, ¿no? Un hombre que está llamando a la unidad europea, exigirá que en su estancia en Moscú le oficien misa católica. Un gesto que se dice complicó mucho a las autoridades, se tuvo que ir a buscar sacerdotes y monaguillos polacos, ¿no? Armar una especie de capilla en sus estancias, es decir, fue una cosa, ¿no?, que él intencionalmente, además, no quiso hacer un gesto de fe. Luego lo mismo en Polonia, visitando Varsovia, en donde llamará a los polacos, ¿no?, a un vínculo personal con él, ¿no? Él sentía a Polonia como parte de su juventud, ¿no?, sobre todo cuando él estuvo, ¿no?, en Polonia en servicio, ¿no?, y los llamará a mantener su libertad espiritual y su libertad política ante cualquier invasor, ¿no? Hará gestos, ¿no?, de ese estilo. Pero sin duda, ¿no?, un gesto muy, muy trascendente en la vida política francesa eh, es la adopción de la cultura, ¿no?, de alguna manera abrazada, patrocinada por el poder. Por eso los ministros de cultura son muy importantes, porque son la forma clara en la cual el poder se expresa simbólicamente, cómo el poder también accede o interviene en las artes. Y no por nada va a elegir a una figura que él consideraba mucho, que escuchaba, que oía personalmente, ¿no?, que es el gran escritor del siglo XX, ¿no?, un hombre que es parte, ¿no?, de la vida cultural contemporánea, que será su compañero en la resistencia de Francia, André Malraux. Gran intelectual, ¿no? Acá lo vemos incluso sentados, ¿no?, conversando personalmente de manera muy, muy tranquila, muy, muy poco protocolar, diríamos. No encontré en mejor resolución esta fotografía, pero claramente lo que vemos acá es un general de Gaulle que está dispuesto a oír a André Malraux. No por nada, en uno de los gestos más claros de unidad republicana de Francia, en el Panteón, en esta gran iglesia secular en el cual se entierra a Napoleón y luego se entierran a todos los héroes franceses, ¿no?, el día en que se va a sepultar ahí, ¿no?, se va a traer el cuerpo de Jean Moulin, héroe de la resistencia, asesinado por la Gestapo, denunciado, ¿no?, por sus enemigos en Francia, símbolo, ¿no?, del mayor legado que De Gaulle podía dejar a los franceses también, el llamado a la resistencia. Se le pide a André Malraux que haga su discurso, un discurso increíble, ¿no?, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, está transcrito por el mismo gobierno francés, un discurso en el cual de alguna manera él condensa la historia de Francia en lo que es la actual república, ¿no?, un discurso que siempre está llamando a la unidad de todos los franceses, ¿no? Un discurso además, ¿no?, en el sentido de la literación, en las formas de Malraux. Malraux tenía síndrome de Tourette, era un personaje al cual podemos dedicar tiempo nosotros, ¿no? O sea, solamente en una sesión, ¿no?, el escritor de la condición humana o l'espoir, ¿no?, la esperanza, también fue un hombre que desde muy joven se lanzó a querer explorar la Indochina, estuvo prisionero en Indochina por las autoridades coloniales por traficar eh, estatuas no arqueológicas de Indochina, ¿no?, de Laos, de Vietnam, ¿no? Luego hizo unos viajes, ¿no?, de artista, ¿no?, queriendo abrazar las confesiones, ¿no?, de Indochina y de la India, fascinado por el Oriente. Luego abrazará, ¿no?, el gaullismo, ¿no?, el gaullismo y el patrimonio de Gaulle político como propio, ¿no? Y luego será una de las figuras públicas que más le dará prestigio al general de Gaulle como el más grande de los franceses, ¿no?, como será conocido a la época de su muerte. Y si no fuera por todo este patrimonio, por ser el padre de la República Francesa, si no fuera por ser el hombre que llamó a la resistencia, si no fuera por ser el hombre que reconcilió la bandera tricolor con Notre Dame, si no fuera por ser el hombre que trajo a Juana de Arco y trajo a la libertad de la revolución juntas, ¿no?, si no fue el hombre que reconcilió al ejército con su historia, ¿no?, quizás no pudo haber enfrentado uno de los movimientos, no tanto por su trascendencia política, pero sí por su trascendencia ideológica, como fue Mayo del 68. Un movimiento que va a ser global, pero que nace en París, también en protestas en Berlín,
en el Berlín federal, ¿no? En Bonn, ¿no? En donde la Universidad de Nanterre de la Sorbonne, ¿no? Prominente centro de la izquierda, inicia un levantamiento en donde de alguna manera la juventud francesa, el año 68, se enmarca, ¿no? En un proceso de renovación revolucionaria frente a lo que consideraban el Estado de Gaulle, el Estado francés, que era este Estado que había renovado el Estado fuerte, había renovado la presidencia fuerte, había también renovado el servicio del bienestar. Recordar que Francia se reconstruye después de la Segunda Guerra Mundial. Además, no hay que olvidar el Plan Marshall, que va a ser este plan económico norteamericano que va de alguna manera a ser la base de la reconstrucción y luego los regímenes de prosperidad en Europa, ¿no? Y sobre todo una Francia que venía a hablarle al francés común, a un francés que de Gaulle estaba convencido que constituía en sí mismo una cierta forma de conservadurismo republicano, ¿no? Un hombre que quería prosperar en lo económico, un hombre que quería abrazar la burocracia estatal como propia, es decir, que reconocía en el Estado francés un cierto valor, pero al mismo tiempo un Estado que evitaba la presencia de líneas marxistas en la propia política francesa, en la medida que si el Estado, promovido desde sus instituciones, no era capaz de abastecer o de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos medios, ¿no? O les daba la posibilidad de aquello, ¿no? De alguna manera iba a ser una tercera vía, ¿no? Frente a lo que él mismo muchas veces habló, ¿no? De un capitalismo salvaje o de una, ¿cómo se llama? Una opción socialista real en Francia. De alguna manera, el llamado de los jóvenes en mayo del 68, las protestas, ¿no? Muy influidas por la intelectualidad de izquierdas del momento, van a poner en jaque a De Gaulle, ¿no? Un De Gaulle que ya se considera demasiado grande, demasiado representación, ¿no? De la historia francesa, acá se le ve, ¿no? L'Europe, c'est moi, ¿no? Frente a Bonaparte, frente a Carlomagno, frente a, eh, ¿cómo se llama? Frente a Luis XIV, o sea, haciendo como, eh, eh, ¿cómo se llama? Esa comparación frente al cesarismo y al autoritarismo francés en su historia, ¿no? Machiavellique, moi, ¿no? De alguna manera mostrando a De Gaulle como un dictador. Acá vemos la propaganda del Partido Comunista en mayo 68, o sea, la idea del fascista, sobre todo el fascista en Indochina, ¿no? Que fue un discurso muy desde los años 50 en adelante, que va a cultivar el Partido Comunista, un Partido Comunista que no se va a sumar a las protestas de Nanterre, y luego cuando las protestas lleguen al centro de París, ahí el Partido Comunista muy estratégicamente se sumará. Su mujer, por ejemplo, Yvonne, que será una mujer que lo acompañará mucho, será convirtiendo en un símbolo de la beatería y de la sociedad burguesa, ¿no? Que los jóvenes de mayo de 68 quieren eliminar. Acá la vemos en uno de sus momentos, ¿no? A diferencia de su marido, ya no asistía a misa al Elicio, ella participaba de la vida de una parroquia en el centro de París, ¿no? Y aquí se le ve acosada, ¿no? Y ella pide que se detengan, ¿no? Y se le toma esta fotografía. Y De Gaulle, diríamos, entra en un estado en el cual él duda de su continuidad, de hecho, propone su renuncia, pero luego se arrepiente, 2 días después, de hecho. Asunto que uno podría pensar, un presidente que se arrepiente y que dice, me arrepentí, y da razones por las cuales me arrepiento. Sus discursos están, ustedes los pueden ver en YouTube, ¿no? Y más bien es por el movimiento ciudadano que va a levantar mayo del 68. Si uno diría, ¿por qué políticamente no fue un movimiento efectivo? Porque si bien las protestas de los jóvenes fueron masivas, en las siguientes elecciones del año 69, De Gaulle gana. Por lo tanto, los franceses siguen votando por la Francia de Gaulle. ¿Y quién será la figura clave, ¿no? De esta victoria, ¿no?
André Malraux, su ministro de Cultura, que aquí lo vemos, ¿no? Con todos los ministros y todos los golistas, ¿no? Y con los miembros del partido de Franceses de Liberación originario, luego, ¿no? El partido que concentraba, ¿no? El gran grueso, ¿no? Del legado de Gaulle, ¿no? Abrazados, ¿no? Caminando, marchando por París, reasumiendo la imagen de Gaulle como el gran constructor de la República. Esta será la época en el famoso discurso de André Malraux, en donde dirá una y otra vez, ¿no? Étrange l'époque le nôtre, ¿no? Extraña época la nuestra, ¿no? Y repetía una y otra vez con esa literación fuerte que tenía de Gaulle, perdón, Malraux, ¿no? En donde le gauche no es en pas le gauche, ¿no? O sea, la izquierda no es la izquierda, porque la izquierda no ha servido, no, a los intereses de los pobres. Ha sido de Gaulle y su gente la que lo ha hecho, ¿no? Y dice, y termina diciendo, no, et le centre ne sont pas et le milieu. No, no, y el centro no está en el medio, ¿no? Es decir, en donde la moderación que de Gaulle ofrece se ha perdido. Y finalmente los franceses terminan votando por ese camino, en una respuesta masiva, ¿no? En donde los sindicatos, en donde el pueblo común, la clase media francesa, aclama a De Gaulle. Pero un De Gaulle que después de las elecciones, ¿no? Donde ya no recibe un 70% de apoyo, sino es un número muy, muy justo, un 54% con el que gana, decide llamar a referéndum una reforma del Senado, la cual él pierde, ¿no? Y ahí se da cuenta de que su proyecto político necesita cambiar. Lo sucede el presidente, ¿no? Miembro ya de su coalición, Georges Pompidou, ¿no? En una elección que él ya había ganado frente al socialista François Mitterrand, ¿no? Luego el presidente Valéry Giscard, y luego asumirá Mitterrand en los 80. Por lo tanto, nos habla también de la fuerza que con Giscard y con Pompidou, ¿no? Va a tener eh, eh, el proyecto de Gaulle, luego reavivado, ¿no? Por Jacques Chirac en los 2000, el mismo, ¿no? Sarkozy, e incluso Emmanuel Macron, si así quieren. Acá lo vemos en un retiro que él hizo, también con un componente ciertamente espiritual, viaja a Irlanda, y lo vemos junto con su mujer, Yvonne, caminando, ¿no? Por las playas de Irlanda, tierra católica, hay que decirlo, ¿no? Y es donde él decide, ¿no? Finalmente retirarse, se retira antes del final de su mandato, con el temor de no ser quien había sido quizás uno de sus guías en su juventud, ¿no? El Maréchal Pétain, no ser víctima de su propia historia, no caer, ¿no? Como un hombre ya demasiado gastado para el poder. Lo dijo en la fundación de la Quinta República: no tengo 67 años para empezar a cultivar ahora recién afanes de dictador, menos ahora que ya estaba más viejo. Y se va a dedicar, ¿no? A una cierta vida retirada, ¿no? Quiere terminar como una especie de padre de los franceses reconocido por el cariño que Francia le profesa, un hombre que adoraba además la vida del campo, un hombre que constantemente lo vamos a ver dado a la vida familiar en el jardín, y un hombre que dramáticamente muere, eh, dramáticamente no quiero decir porque no muere dramáticamente, ¿no? Muere en su casa, no cae en su escritorio, eh, de un ataque cardiovascular, pero dramáticamente van a ser sus exequias, ¿no? En las cuales él solo pedirá una cosa y lo exigirá muy, muy tajantemente: quiero ser enterrado en Colombie de dos Églises junto a Anne. Y luego, junto a mí, me hará compañía mi mujer Yvonne. No quiero funerales de Estado. Quiero ser enterrado en el pueblo en el cual decidí retirarme. Y por lo tanto no hay funeral de Estado, pero todo el pueblo asiste. Son imágenes dramáticas en las cuales uno ve el carro que lleva el ataúd desde su casa,
a esta tumba, ¿no? Muy, muy de campo, diríamos así, no, no tiene nada increíble. Uno se imaginaría que De Gaulle iba a terminar en el Panteón de París, pero está aquí en Colombey de Dos Eglises, y es tal, ¿no? El mérito quizás, ¿no? De esa muerte también silenciosa, diríamos, que de hecho, luego de los oficios en Colombey, se hará una gran misa en su honor, sin ser funeral de Estado, como él exigió, en Notre Dame de París, en donde van a asistir grandes líderes mundiales, incluyendo en esa época al presidente Nixon, ¿no? Y de alguna manera uno va a ver dramáticamente al pueblo de Francia, a todos los parisinos, rindiéndole homenaje al que se le llamaba en ese entonces, en el año 1970, el más grande de todos los franceses. Es increíble ver, por ejemplo, al pueblo de París marchar en la lluvia de la tarde-noche, después de esta ceremonia, a todos debajo del Arco del Triunfo en silencio. Es increíble ver una marcha de gente con cientos de miles de personas, pero en silencio. Eh, Porque eso era lo que se buscó, ¿no? Rendir un homenaje a este hombre, ¿no? Que, como recordará el presidente Macron, en el 50 aniversario de su muerte, que fue el año pasado, ¿no? En Colombey de Dos Eglises, en donde se manda a construir la Cruz de la Resistance, que es la cruz, ¿no? Llevada para la resistencia en los tiempos de Francia, ¿no? Muy cerca de su casa de campo, al General de Gaulle, hoy día lugar que se ha convertido casi en lugar de peregrinación. Y por lo tanto, de alguna manera, demostrar que su trascendencia política, su buen gesto político, su buen uso de la palabra, su buena comprensión de la historia de Francia, lo ha llevado hasta el día de hoy a convertirse en un personaje fascinante en sus 50 aniversarios de su muerte, que ha traído mucho, mucho material, eh, y además no hacer una figura reclamada por todas las facciones políticas, incluyendo la izquierda, sobre todo en los años 90 y 2000, con mucha fuerza, ¿no? Era increíble ver que en las elecciones francesas, las anteriores, uno veía al socialista François Hollande, ¿no? Y a una persona de derecha como Sarkozy, en discursos públicos, reclamar para sí el patrimonio del Estado de Gaulle, ¿no? Es increíble ver que en el último todos los candidatos dieron discursos acerca del general de Gaulle, desde Macron hasta el Frente Nacional. La señora Le Pen, ¿no? Que era una figura que había peregrinado hasta la tumba del mariscal Pétain, eh, negando, por ejemplo, muchos de los elementos antisemitas en torno a su figura, ¿no? Y en torno a los judíos en Francia. Terminó por reconocer también el mérito indiscutible del general de Gaulle, y así lo hizo en su última participación política. Se ha reavivado también la figura íntima del general, como lo vemos acá, en este documental, que está basado, ¿no? En un libro de entrevistas a Philippe Pétain, ¿no? El almirante Philippe, perdón, el almirante Philippe de Gaulle, el hijo mayor del general, ¿no? En donde habla de este general de Gaulle de la vida privada. Hay otra serie interesante, pero el 20 de noviembre del año pasado, en conmemoración de los 50 años de la muerte del general de Gaulle, aparece esta película de Gaulle, que se la recomiendo mucho. Los actores están muy bien, sobre todo Isabelle Carré, que representa a Yvonne de Gaulle muy, muy bien, basado eh, de manera muy, muy estética, ¿no? En lo que fue la vida de los de Gaulle en los años 30 y 40. Y francamente es una película muy bonita en cuanto también al valor estético que tiene, ¿no? La vida que había encantado de Gaulle de la Normandía, o la vida también en el Alto Marne, ¿no? En donde él decidirá pasar gran parte de su vida. Y si es que en algo he basado, ¿no? Esta charla ha sido en el libro salido por el 50 aniversario de la muerte del general, el estadista rebelde Charles de Gaulle, de Pablo Pérez López, profesor de la Universidad de Navarra en España, un libro publicado en España. Es la primera biografía publicada en español, una biografía, diríamos, con material inédito, sacado de distintas fuentes actualizadas francesas, con un aparato de citas complejo, pero también una biografía amena,
Sin duda un libro muy, muy interesante que ustedes pueden consultar. Es el libro en español del general de Gaulle, ¿no? Pablo Pérez López, ¿no? Y este otro libro editado por Rialf, que tiene más tiempo y lo pueden encontrar quizás con más facilidad por la editorial. Pablo Pérez López también lo edita, ¿no? Y dedica un capítulo de Gaulle a de Gaulle, para personajes que hicieron fe, ¿no? Y de alguna manera ahí también se profundiza en la vida espiritual católica del general de Gaulle. Una de las biografías que a mí más me gustan y en las cuales deberíamos, ¿no? En las cuales se pueden profundizar más temas, ¿no? La de Julian Jackson, A Certain Idea of France, ¿no? Creo que es muy, muy certero, ¿no? Si es que algo podría definir al general es eso, ¿no? Una idea precisa, ¿no? De lo que es Francia, ¿no? Y de lo que debe ser, ¿no? Y también, ¿no? El general de Gaulle y la Francia que él salvó, ¿no? Jonathan Fermi, muy, muy buen texto, una biografía ya clásica a este momento, y dejarlos invitados, ¿no? A este próximo curso que vamos a hacer en marzo, que de alguna manera nos permitirá desarrollar la historia de Gaulle, ¿no? La historia política de Gaulle, ¿no? Los conflictos de Argelia, las guerras que él tuvo que enfrentar, su concepción de la guerra, su concepción de la paz, ¿no? Es una de estas charlas, ¿no? Charles de Gaulle, la resistencia en la guerra y la paz, ¿no? Donde será un curso destinado a grandes líderes, ¿no? Que han forjado su poder en torno a la guerra, ¿no? Figuras como Napoleón o Metternich o Castlereagh, ¿no? Que pensaron el régimen europeo junto con Charles de Gaulle posteriormente, o Churchill, ¿no? O figuras tan terribles como Stalin o Mao Zedong, que también forjaron su poder en torno a la guerra. Los dejo muy, muy cordialmente invitados a este curso. También los invito, ¿no? A suscribirse a la página de YouTube, del canal de YouTube de Red Cultural, se llama así, Red Cultural Magdalena Mervilá. Lo pueden encontrar muy fácilmente y contarles que hay mucho material liberado, charlas completas liberadas, ¿no? Biografías completas gratis en YouTube, ¿no? Margaret Thatcher, por ejemplo, muy, muy buena charla hecha por Magdalena Mervilá, Tolkien, ¿no? Mahatma Gandhi, o el Imperio Austrohúngaro de Rosita Larraín, Los Reyes Católicos por Bárbara Bustamante, hay mucho, mucho material, ¿no? Y convidarlos, ¿no? Si quieren acceder a material y contenido exclusivo a nuestro Patreon, también lo pueden encontrar como Red Cultural Magdalena Mervilá, y sin duda iban a encontrar charlas exclusivas, conversaciones, textos, ¿no? Exclusivos, ¿no? Que hemos publicado con profesores y académicos de la red cultural. Así que nada más que dejarlos invitados a ser parte de nuestra comunidad. Muchas gracias y buenas tardes.